qué pasa cuando una persona le debe bastante dinero al banco, no quiere que su crédito sea manchado, quiere dar así esos paguitos, lograr algún arreglo de pago, pero bueno, a veces el banco le dice, no, es este monto y tiene que pagar este monto y usted a veces no está en condiciones para hacerlo. ¿Hasta dónde es válido? Vamos a hablar con el licenciado José Hernández justamente sobre este tema porque queremos ayudarle y educarlo en cuanto a arreglos de pago. Bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días, Fabiola, mucho gusto y estamos acá para evacuar todas esas dudas. ¿Cómo se puede negociar esos arreglos para que nuestros créditos puedan disminuir o no, si es posible o no, depende de mis condiciones económicas? Sí, Fabi, acá hay un tema muy importante. Recordemos que cuando usted tiene un crédito, ya tiene una cuota establecida. Y entonces el hecho de que una persona quiera pagar un poco menos es bastante difícil. ¿Por qué? Porque incluso la ley establece que el banco no está en una obligación, y no solo hablemos de un banco, sino de cualquier acreedor, no tienen la obligación de recibir menos de lo pactado. De ahí es donde vienen los problemas, porque cuando usted quiere pagar menos, entonces en realidad hay un incumplimiento con el pago. Y a partir de ahí, el banco podría estar generando un mal reporte ante la SUGEF y empezar con lo que son las manchas crediticias. Ok, y que por ejemplo los arreglos de pago realmente son arreglos. ¿Se puede ahí lograr un beneficio para ambas partes o el banco siempre tiene las de ganar, por decirlo así? Cuando estamos en esa posición, el banco está es el fuerte de la relación. Sí. Ahí estamos claros. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Definitivamente, usted puede llegar y proponer un arreglo, pero muchas veces el arreglo es como hacer un crédito totalmente nuevo, donde la persona llega y dice, deme más plazo, bájeme la cuota, negociemos la tasa de interés, pero al final de cuentas usted lo que está haciendo no es un arreglo sobre lo que ya tiene, sino está tratando de negociar un nuevo crédito, casi que partiendo de cero. Entonces, acá es donde vienen los problemas. Si tenías un crédito a 7 años, 8 años, ya llevabas 3 y volvés a hacer un arreglo, digamos, vas a empezar nuevamente y el crédito se va a extender por mucho más tiempo. Pero ¿qué situaciones podrían justificar o ameritan realmente solicitar a una entidad un arreglo de pago? Porque puede ser que sí, mis condiciones hayan variado de acuerdo a cuando hace unos años pude haber firmado un crédito. No digamos hace unos años. O meses. Podría ser una semana. Sí, Es decir, exacto. Yo tengo ahorita un trabajo, una estabilidad, sí, y ya esta semana no lo tengo. Exacto. Y entonces ya mis posibilidades de pago ya no van a ser las mismas. Ahí es donde la persona tiene que buscar ya realmente la forma cómo enfrentar esa mala situación financiera. Pero exacto, entonces, ¿qué debo yo demostrar, llevar con documentación y demás para comprobar que eso sí se puede hacer, basados en que ellos me lo van a aceptar? Si estamos hablando de esa etapa del proceso, digamos, que es previo a estar manchado, que es previo a entrar a cobro judicial, entonces lo que tiene que hacer la persona es tratar de demostrar cuál es su nueva capacidad de pago y negociar antes de la mancha y antes de dejar de pagar. Porque si ya la persona incumple con los pagos, ¿qué sucede? Que ya el banco no va a negociar nada y lo van a pasar a cobro judicial. Y ahí usted tendría las manchas. Y ahí hay que recordar esto, Fabi, que hay manchas crediticias y hay manchas, digamos, ante la SUGEF. Ante la SUGEF basta el atraso para que el banco, la cooperativa o la financiera realicen el mal reporte tuyo como deudor. Y luego también están las empresas que manejan información crediticia de los ciudadanos. Ahora también pueden haber distintas razones por las cuales yo ya no puedo pagar ese crédito o esa tarjeta, ya sea porque sí, me quedé sin trabajo, porque mi situación económica cambió, porque me robaron el dinero o porque tengo otras deudas, ¿verdad? Y ahí sí yo sí soy responsable, asumí una deuda aquí, otra acá, saqué, no sé, por ejemplo, electrodomésticos a crédito o teléfonos a crédito y se me juntaron todas. El banco podría decir, bueno, ese no es mi problema si usted decidió asumir 5 deudas. Así es, Okay. el banco nunca va a contemplar eso. Y te voy a poner algo peor.
Cuando hay muchas deudas, podría ser que incluso las personas sacan créditos para ir pagando otros para pagar créditos. otras deudas, claro. ¿Ves? Entonces ahí es donde esa bola de nieve va a caer encima del deudor y lo va a asfixiar. Este no es la pregunta, pero sí hay algo que se llama proceso concursal, que sería algo que le podría ayudar a las personas, pero habría que hacerlo o de previo a las demandas que ejerza un banco o eventualmente cuando ya incumplió, pero el ideal sería hacerlo antes. Hablemos ahora de los arreglos con las tarjetas de crédito. Ya sea porque nos excedimos, porque nos sucedió una emergencia, tal vez de salud, algo familiar y que tuvimos que utilizarla y pues no tenemos tampoco, no nos alcanza para pagar ese mínimo, menos de contado, ¿verdad? Sí, a eso iba, digamos. Recordemos que en las tarjetas van a haber dos montos. El pago de contado, que es la totalidad que la persona utilizó, y el pago mínimo, que sería un porcentaje más pequeñito, y es cuando el banco te calcula tu deuda a un plazo de 60 meses. Eso es lo, digamos, como lo más normal. Pero ¿qué sucede si yo ya no pude pagar eso? Bueno, ahí es donde vas a entrar definitivamente en incumplimientos de pago y un problema adicional y bastante grande, que normalmente las tarjetas son vendidas a terceros. La deuda de la tarjeta es vendida a terceros. Y ahí es cuando vas a tener una empresa cobradora molestando a toda tu familia para decirle, esta persona me está debiendo y no me paga. Y otra situación que se presenta muchísimo y tristemente es una realidad al día de hoy, es que por la cantidad de estafas también a las personas les roban el dinero y no solo eso, sino que les utilizan la tarjeta de crédito y quedan con una deuda y tal vez están pagando realmente con su dinero, no sé, la casa, el carro, otras cosas y tienen que asumir una deuda de una tarjeta de crédito tal vez hasta de millones y tienen que pagar el mínimo. Sí, ¿Cómo se logra un arreglo de pago? Aquí hay un tema muy importante cuando estamos hablando de posibles estafas de los tarjetavientes. Recordemos que es importante tenerlas aseguradas. A veces pareciera un gasto innecesario, pero cuando sucede una situación como esta es cuando la persona se da cuenta que realmente debía haber tenido esa tarjeta asegurada. ¿Qué va a suceder, Fabi? Si ya no puedes pagar, hay un dicho en derecho, nadie está obligado a lo imposible. El problema es que al no pagar vas a tener que enfrentar las consecuencias de un posible cobro judicial. Y con las tarjetas de crédito te podrían embargar su casa, su carro, su salario, sus cuentas bancarias, todo. Todas las cosas que tengan su nombre. Todo se lo pueden embargar a una persona. Hablemos ahora, por ejemplo, de los adultos mayores. Ellos pueden tener un crédito manchado también. Vean qué interesante, sí pueden. Porque resulta que hay algunas cooperativas que después de que la persona se pensiona, le siguen generando más créditos. Y entonces va a pasar exactamente lo mismo. Si ese adulto mayor no pagó, ahora, aquí hay un tema diferente con los adultos mayores, que normalmente sí estarían supeditados a que les rebajen de manera automática directamente de la pensión. Ah, ok. Bueno, sí, ya tienen que ser conscientes de que eso va a pasar. Exacto. Ahora, el problema sería si esa pensión tiene tantas cargas que ya no alcance para rebajar más. Entonces, cuando ya no hay esa posibilidad, ahí es donde van a venir las manchas para un adulto mayor. ¿Y hay alguna diferencia o similitud en arreglos de pago para créditos hipotecarios o tarjetas de crédito? Totalmente diferente, Fay. Cuando hay una hipoteca de por medio, el banco, de por sí ya el banco sabe que es fuerte. Y cuando es un crédito hipotecario, sabe que está en una mejor posición porque te va a decir, o me pagas y me pones al día la hipoteca, o simplemente te remato la casa. Y lo que es peor, Fabia, te voy a poner una situación. Hay algunas veces que una persona tiene una tarjeta de crédito y una hipoteca en el mismo banco. Quiere pagar la hipoteca, pero no puede pagar la tarjeta y el banco le bloquea ambas operaciones. Y le dicen, o me cancela la tarjeta o tampoco dejo ni siquiera que me ponga al día la hipoteca. ¿Se puede hacer eso? Sí, lo hacen. Entonces están viendo la cantidad de dinero que hay en las cuentas y que la persona sí está pagando el crédito. Correcto, ese es el tema ahí, que el banco va a fijarse y decirte, bueno, mira, usted me está usando las tarjetas y está dejando ahí los saldos, pero usted no quiere perder su casa y te van a bloquear esa cuenta y te van a decir,
o me cancela de contado la tarjeta o no dejo que usted pague la hipoteca y eventualmente te voy a llevar a un proceso de ejecución hipotecaria. Y si pasa eso, ¿qué pueden hacer las personas? Mira, lo primero que yo les diría, hay que buscar asesoría, hay que buscar un abogado, preferiblemente que sea un abogado que sepa mucho de cobro judicial, porque hay muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta en el transcurso de una ejecución hipotecaria. Otra situación que se puede preguntar es que una persona acuda a un banco, no le acepten ese pago menor a lo que él puede pagar y que ese pago realmente es legal según sus condiciones. ¿Qué puede hacer esta persona? Vea, cuando pensemos que ya más bien la deuda está en cobro judicial, ya llegó a estrados judiciales, cuando los bancos no aceptan un arreglo, el deudor puede acudir directamente con el juez y hacer depósitos al expediente judicial sin la autorización o sin el consentimiento del banco. Y ahí puede ir y depositar lo que la persona pueda pagar. Ahí no está obligado a cumplir con un monto establecido por parte de un banco. Pero sí es la situación que ya estamos en cobro judicial. Si no estamos en cobro y el banco no te acepta el pago menor, no puedes hacer nada. Qué situación, qué duro, ¿verdad? ¿Y cuál es el papel, por ejemplo, de los fiadores? Porque a veces igual también las personas no pueden pagar, pero existen los fiadores para tener que asumir esas consecuencias de los créditos y de los no arreglos de pago. La situación de los fiadores, Fabi, te la voy a decir, es muy triste. Sí. Es muy triste. ¿Qué montón de historias se escuchan? Te podría contar 1000 historias. Es muy triste, ¿por qué? Porque si el deudor principal no paga, inmediatamente se van a ir atrás del fiador. Y vamos a ver, vamos atrás del fiador con el salario, con su casa, con sus cuentas bancarias, con lo que pueda tener. Y el fiador no puede oponerse a eso. ¿Por qué? Porque consintió, llegó y puso su firma en un contrato diciendo, si esta persona no paga, pago yo. Entonces queda una situación realmente complicada. Bueno, José, en realidad es una situación, sí, muy complicada para muchos, y en el caso de los fiadores, ser muy conscientes de si aceptamos o no esa responsabilidad. De parte también, antes de terminar la entrevista, queremos, de parte de la revista, darle un abrazo solidario con muchísimo cariño, porque sabemos que falleció su suegro. Así es. Así que nosotros también nos unimos a eso y te damos un abrazo con todo nuestro cariño. Muchísimas gracias. Gracias, licenciado. Y bueno, son las 9:21 de la mañana. ¿Está listo? Otro compañero, José Luis, adelante. Muchas gracias, Fabi. Y bueno, continuamos.